este mundo que con Cristo acabará. No existirán más tristezas, llanto ni desolación. Todo será un hermoso día de felicidad. Todo será un hermoso día de felicidad. Hermoso será aquel día cuando Cristo volverá. Mi alma lo espera con ansia, día de felicidad. Mi alma lo espera con ansia, día de felicidad. Bienvenidos a este culto dominical donde cada semana nos reunimos para exaltar el nombre de nuestro Señor. Vamos a iniciar este tiempo con una oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, primeramente para pedirte perdón, Señor, y también para agradecerte, Padre, por las familias que están reunidas en este tiempo, para que así todas juntas, Señor, podamos exaltar tu santo nombre y asimismo escuchar tu santa palabra. Gracias por este momento, Señor, e iniciamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El salmista nos dice lo siguiente: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Y en este tiempo vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Invitamos al ministerio de alabanza de la iglesia. Cada día tu nombre bendeciré y morar en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré. De tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú
eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. De tal manera me enamoró que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó. Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me enamoró que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Ya la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré
pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Hermosa es la alabanza en el pueblo de Dios. Así que en este tiempo también vamos a pasar a una parte que también es especial, a escuchar y a prestar atención a la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda edificar tu vida en este tiempo. Con nosotros, el siervo del Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy, una vez más, estamos reunidos delante de nuestro Señor, alrededor de su palabra, porque es la única razón de por qué estamos en este mundo. Jesús nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por tanto, si somos creyentes, si somos personas seres espirituales, necesitamos escuchar la palabra del Señor. Hoy nos toca meditar, pensar, nos toca exponer nuestras vidas a este capítulo 2 de 1 de Pedro, de los versículos 4 al versículo 8. Que el Señor nos guíe en este tiempo, amados hermanos. Luego de que hemos cantado al Señor, inclinemos nuestras cabezas y cerremos nuestros ojos para poder pedir la guía del Señor y también agradecer a Él por la vida que hoy nos presta. Padre Santo, muchas gracias te damos. Te damos las gracias porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Reinas allí en las alturas y también aquí en la tierra. Aunque para nosotros los seres humanos parecen que las cosas están en suspenso, aunque para nosotros los seres humanos hay dolor y llanto en esta época, pero Padre, cuando miramos tu palabra, tú nos dices que no has perdido el control. Al contrario, Señor, todo lo que tú has determinado hacer por medio de todas estas cosas que están ocurriendo, harás, Padre, tu voluntad en tu iglesia y también harás tu voluntad en todo el mundo, en todas las personas de este mundo, Señor. Y sabiendo esto, conociendo esta verdad de tu palabra, que nos toca a nosotros, Señor, solamente inclinar nuestros corazones delante de ti y permitir que tú nos enseñes, Padre. Pero sabemos que nuestros corazones están emborrachados en muchas cosas, Señor. Están, Señor, tan empapados en este mundo y aún están tan empapados del dolor y el sufrimiento que muchas veces no tenemos ni siquiera ganas de mirar tu palabra. Pero te rogamos hoy, Señor, inclina nuestras mentes, inclina nuestros corazones, Padre Santo, a tu santa palabra, para que tu palabra nos edifique, para que tu palabra nos corrija, nos enseñe en medio de esta situación. Señor, te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en esta oportunidad estudiando una vez más 1 de Pedro capítulo 2 de los versos 4 al 8. En esta porción de las Escrituras tenemos tres cosas. En primer lugar, tenemos una invitación del apóstol Pedro a acercarnos a la piedra viva. Y nos dice en el versículo 4, la primera parte, acercándoos a él, piedra viva.
Pedro dice, debemos acercarnos a Él. ¿A quién? A la piedra viva. ¿Pero quién es la piedra viva? Bueno, a estas alturas, usted que lee la Biblia, usted que escucha los mensajes, usted ya puede decir Jesús, la piedra viva, la piedra aprobada por Dios, la piedra que Dios ha escogido. Usted ha leído en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor se sueña con una estatua, y al final la estatua es destrozada con una piedra, con una roca que se desprende del monte y destroza la estatua, y la roca, solo la roca cae y reina en el mundo entero. Y la interpretación que Dios dice a través de Daniel es que un día, un hombre, un líder iba a reinar no solo en este mundo, sino por toda la eternidad. Y por supuesto, a la luz de toda la Biblia, sabemos que es Jesús. Ese es el Jesús, la piedra viva. Pero, ¿por qué debemos acercarnos? Precisamente para ser vivificados. ¿Por qué? Porque estamos muertos. La Biblia deja por sentado. La Biblia no discute si tú estás muerto o no estás muerto, sino simplemente deja sentado que todos los seres humanos hemos nacido en este mundo muerto. ¿Eso qué significa? Que hemos nacido alejados de Dios, por cuanto todos pecados, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso es que Dios nos dice, acerquémonos a la piedra viva, solo porque solo Él nos puede vivificar. No hay capacidad en nosotros para poder vivificarnos por nosotros mismos. No hay capacidad en nosotros para poder estar con Dios, sino Dios nos ha dado a su piedra viva para que todo aquel que crea en Él pueda ser vivificado. Pero Pedro dice aquí, hay una invitación, acercándoos a la piedra viva. Pregunto a estas alturas, ¿usted se ha acercado ya? ¿Usted ya está en la piedra viva? ¿Usted ya está en Jesús? ¿Usted puede decir con todo el corazón y con toda la humildad que corresponde a los que han nacido de nuevo? Sí, ya me acerqué. Es más, usted puede decir, sí, Él me acercó. Porque tú y yo sabemos que hemos estado perdidos, hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo sabemos que hemos estado perdidos en este mundo, pero Él nos buscó, nos encontró, nos resucitó. Pero usted puede decir, puede tener esa certeza de que sí, Él me acercó, ya estoy en la piedra viva. Porque si no es así, no pienses que usted va a estar con Dios. Pero sabe, amigo, sabe, hermano y hermana, lamentablemente, no toda la humanidad se acerca. Aunque Jesús es la piedra viva, aunque Jesús es el camino, la verdad de la vida, ¿sabes qué es lo que pasa con el mundo? Lo rechaza, lo detesta. Juan 3 nos dice, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Y eso es lo que dice Pedro aquí en la segunda parte del versículo 4. Mientras Pedro dice, acercándoos a Él, piedra viva, luego dice, desechada ciertamente por los hombres. Ese es el ser humano típico, caído. Tiene el descaro, tiene la valentía de rechazar a Jesús, de ignorar a Jesús. Pero claro, ¿por qué lo rechaza? ¿Por qué ignora? ¿Por qué detestan a Jesús? ¿Por qué lo empujaron los judíos para que fueran crucificados? ¿Por qué rechazaron? Si todos los judíos, cuando Jesús vino, los judíos estaban esperando a su Mesías, a su Salvador. ¿Por qué cuando aparece Jesús dice, he aquí, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado? ¿Por qué los judíos, en lugar de rendirse, tirarse de rodillas y creer en aquel piedra viva, su Mesías, por qué los judíos lo rechazaron? Cuando Jesús, vemos en el capítulo 4 del libro de Lucas, llega a Nazaret,
en la sinagoga donde Jesús estaba desde muy pequeño allí siendo instruido en la palabra de Dios. Cuando Jesús cumple los 30 años luego de ser bautizado, va a Nazaret. Jesús lee Isaías 61, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los enfermos, etcétera, etcétera. Luego de terminar la lectura del libro, Jesús se sienta y dice: hoy se ha cumplido estas escrituras en mí. ¿Qué es lo que hacen los judíos? Agarran a Jesús y lo quieren tirar al barranco, lo quieren empujar en el abismo, lo quieren matar, porque dicen: ¿cómo es posible que tú te atrevas a decir que tú eres el Mesías? ¿Cómo es posible que tú digas que eres el Hijo de Dios? Pues bien, ¿por qué lo rechazan? Porque Jesús no se ajusta a sus caprichos. Jesús no se ajusta a lo que ellos tienen el concepto de su Mesías. Ellos solo están pensando en lo terrenal, un Mesías político, militar, un Mesías que levante en alto a Israel. Eso es lo que están queriendo. Inclusive sus apóstoles, en muchas ocasiones cuando estaba Jesús hablando de la muerte, es más, en la misma Pascua, cuando se celebraba la última Pascua, estaba Jesús hablando de su muerte y los apóstoles, sus discípulos, estaban discutiendo de cuál de ellos iba a ser el primero. Ni siquiera sus apóstoles entendieron. Ahora, cuando los apóstoles ven a Jesús que está yendo a Jerusalén, están pensando que en Jerusalén se va a coronar. Aunque Jesús les dice vez tras vez, por lo menos Lucas nos dice que 3 veces Jesús les dijo: vamos pues a Jerusalén donde me van a matar y voy a resucitar al tercer día. Pero sin embargo, inclusive sus apóstoles están pensando que Jesús va a ir a Jerusalén donde todo el mundo van a reconocer como su rey, como su Mesías. No están pensando que Jesús va a morir, porque otra vez Jesús no cuadra en sus expectativas y por eso es que los judíos rechazan a Jesús. Dice aquí que tuvieron el descaro, la determinación, no sabiendo. No es que no sabían. No es que Jesús vino por casualidad, ya estaba escrito que iba a venir el Mesías, el que iba a rescatar al hombre de su condición caída, el que iba a llevarnos, el que iba a conectarnos con Dios, el que iba a hacer la paz, porque tú y yo estamos peleados con Dios, necesitamos a alguien que nos reconcilie. Y los judíos esperaban eso. Los judíos se daban cuenta que ninguno de los corderos que sacrificaba saciaba la ira de Dios. Y todos los corderos en el Antiguo Testamento que se sacrificaba apuntaba que un día el cordero perfecto iba a ser sacrificado en lugar de nosotros. Y cuando el cordero aparece, cuando Juan el Bautista en el capítulo 1 dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué dicen los judíos? No, él no es el cordero, más bien él es el instrumento de Satanás, por obra de Beelzebú echa fuera demonios. Lo rechazan a Jesús. Ese es el descaro del hombre. En el Antiguo Testamento tuvieron el descaro de rechazar a Dios. Rechazaron a Dios, rechazaron a sus mensajeros, rechazaron a sus profetas, rechazaron la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece, tienen la validez, la valentía de poder rechazar al Mesías. Ahora, amigo, yo te pregunto, ¿tú tienes ese mismo descaro de rechazar a Jesús o estás rendido a sus pies? ¿Tienes el mismo descaro de ignorarlo, de minimizarlo? ¿O estás en Cristo llorando por tus pecados? ¿Estás agradeciendo a Dios porque Él mandó a su Hijo porque te amó? ¿O tienes la valentía? ¿O tienes la torpeza de rechazar a Jesús? Porque Pedro dice: desechada por los hombres. Pero aunque tú rechaces, aunque el mundo entero rechace, ¿qué dice Pedro al final del versículo 4? ¿Qué dice? Pero para Dios, escogida y preciosa. Amigo, Dios jamás se va a ajustar a nuestro plan.
Dios nunca va a bajar a nuestro nivel. Dios ha dicho, porque la paga del pecado es muerte, entonces moriremos. Pero también Dios ha dicho, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha determinado que Jesús sea la piedra escogida. Ahora, Pedro no es la primera vez que dice eso aquí. Vayamos a Hechos capítulo 2. En el libro de Hechos capítulo 2 encontramos el primer discurso de Pedro, luego de que Cristo resucitó y se fue, mandó al Espíritu Santo. Vemos el primer discurso de Pedro. En el versículo 22, Pedro dice: Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ahora atento aquí, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es privilegio. Dios aprobó a Jesús. ¿Cómo lo demostró que él era el Mesías? ¿Cómo lo probó? Con señales y prodigios. Jesús hizo maravillas, Jesús hizo prodigios, Jesús resucitó muerto. Nadie podía resucitar muerto, nadie hoy puede resucitar muerto. Estamos con un virus llorando todo el mundo frente a la muerte. Pero Jesús resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús limpió leprosos, calmó la tempestad, expulsó demonios. Jesús multiplicó los panes y los peces, hizo muchos milagros. Esos milagros eran la demostración de parte del Padre que Él era el escogido, Él era el aprobado. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Se da cuenta? Mientras Dios dice, es mi escogido, mi amado hijo, el hombre dice, no, así no es como yo quiero. Hoy lamentablemente tenemos la misma actitud. No es que el nombre de Jesús no esté en muchos lugares. Hoy más que nunca el nombre de Jesús está en muchos lugares. Pero ¿sabes qué es lo que quieren con Jesús? Quieren que Jesús cure de su virus. Quieren que Jesús nos libre de los problemas familiares. Quieren que Jesús sea el bombero, el policía. Llamamos a Dios cuando estamos en problemas. Quieren que Jesús solucione los problemas en el matrimonio. El ser humano quiere a Jesús para que saque de la deuda donde está metido. Claro, somos humanos, estamos en esta desgracia. Pero eso no es lo que Dios demanda de nosotros. Eso no es lo que Dios es. Amado hermano, amigo, caballero, joven, señorita, el problema más grande hoy en la humanidad no es la pandemia. El problema más grande de la humanidad hoy en día no es que las autoridades se corrompen. El problema más grande de la humanidad hoy no es la discriminación. Claro que estas cosas nos dañan, pero delante de Dios, desde la perspectiva de Dios, el problema más grande, el problema del fondo de todo lo que hoy sufrimos, lo que padecemos, no son las acciones externas, no es el accidente, no son las enfermedades, no es la falta de dinero, la falta de educación. Desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva divina, el problema del ser humano, el problema más grande es el pecado que radica en el ser humano. Es nuestra condición caída y pecadora. El problema más grande es que nosotros somos rebeldes con Dios. El problema más grande es que nosotros decimos, no existe Dios, nosotros venimos de mono. El problema más grande es que nosotros decimos, tenemos la desfachatez de decir a Dios, Dios, no te metas en mí, yo sé lo que hago. Y como consecuencia, ¿qué cosechamos? Mortandad, sufrimiento y dolor. Dios nos dice, usted habrá leído Romanos capítulo 1. Dios nos dice, bueno, ¿quieres vivir así? Vive, pues vive. Quita su gracia, quita su cuidado y el hombre se desboca, el hombre se pierde en la mundanalidad. El hombre llora, sufre, cosecha lo que siembra. Amado hermano, el problema más grande es el pecado que habita en el ser humano. Y ningún colegio,
ninguna universidad, ni la ciencia ni la tecnología puede cambiar el corazón del ser humano. Nada ni nadie nos puede reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos divide. Pero Dios ha determinado reconciliarnos a través de Jesús. Aunque el hombre rechace, aunque el hombre ignore a Jesús, Dios no lo hace. Dios dice: he puesto mi piedra, mi Sión, piedra, roca, punto. Quien cree en Él tiene vida eterna. Quien rechaza está muerto, porque ha rechazado lo que Dios ha dicho. Dios no va a cambiar de opinión. Aunque el hombre rechace a la piedra viva, aunque el hombre ignore, y siempre lo ha hecho y siempre lo hará, pero Dios dice: no voy a cambiar. He dicho, he hablado, así es. Dios es eterno, nunca cambia. Dios no tiene metamorfosis, no puede cambiar. Él no sabe más de lo que Él ya sabe. Él conoce todo, Él es todopoderoso. Y Él solo tiene un solo plan, no tiene un plan B. No es como nosotros, hoy decimos una cosa, mañana decimos otra cosa. Dios dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en el Nuevo Testamento, la paga del pecado es la muerte. Pero en el Antiguo Testamento dice: el justo vivirá por su fe. En el Nuevo Testamento dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es todo lo que Dios dice a la luz de las Escrituras. Si usted cree, si usted va a la roca. Por eso Pedro invita, dice: acercándoos a la roca. Ahora, en segundo lugar, en esta primera parte, no solo que debemos acercarnos a Jesús para ser salvo. Ya que usted es salvo, ya que usted está en Cristo, usted debe tener una comunión íntima con Él, una relación, una unión. Porque la salvación no es que usted una vez sabe de Jesús o usted entregó una vez a Jesús su vida. No. La salvación es estar en Cristo, es conocer a Cristo, es vivir en Él. Tenemos comunión con Él. Él está en nosotros y nosotros en Él. Estamos escondidos, estamos sentados, dice Efesios, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hay una relación, hay una intimidad con Jesús. Entonces Jesús no solo es para nuestra salvación, sino dice es para nuestra edificación. ¿Qué dice el versículo 5, la primera parte? Capítulo 2, estamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la primera parte dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ya que estamos en Cristo, ya que usted ha estado en Cristo, que es piedra viva, te ha vivificado. Pero luego dice Pedro: acércate para que seas vivificado, edificado. Amado hermano, si usted no está en Cristo constantemente, si usted no tiene comunión con Él, ¿qué significa estar en comunión con Él? Como la última vez dije, es estar en las Escrituras, es estar en su palabra. Si usted no está meditando, si usted no está pensando en la palabra de Dios, si usted no está invocando a Dios, si usted no está exponiendo su vida a las Escrituras, entonces no está siendo edificado. Recuerda Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted no va a ser más maduro haciendo otra cosa. Usted necesita ser edificado, y ser edificado significa ser enseñado en las Escrituras. La palabra de Dios tiene que enseñarte. La palabra de Dios tiene que corregirte. La palabra de Dios tiene que animarte. La palabra de Dios tiene que darte fuerza, firmeza, convicción. Por eso Pedro no solo invita a la salvación, Pedro dice para que seamos edificados en Cristo Jesús. Pero avanzando con nuestro mensaje, ahora Pedro cambia de término. Dice como sacerdocio. Estamos en el versículo 5. Sed edificados como casa espiritual. Luego dice y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primero, Pedro nos dijo que Jesús es la piedra viva y nosotros también somos piedra viva y debemos acercarnos. En segundo lugar, ahora Pedro cambia de término, dice sacerdocio santo. Pensando en los sacerdotes, en el Antiguo Testamento los sacerdotes jamás se autonombrarían.
Cuán terrible era para alguien que entrara al templo diciendo yo soy sacerdote. Usted se acuerda de un hombre llamado Coré y sus compañeros en Número capítulo 16. Coré era parte de los levitas, ¿no? Pero no era sacerdote. Ahora, Coré quería ser sacerdote. ¿Y qué hizo? Discutieron con Aarón y con Moisés y entraron a presentar ofrendas a Dios. Recuerdan que solo los sacerdotes presentaban incienso, sacrificaban corderos, solo los sacerdotes, y Coré hizo eso. ¿Y qué pasó? Dios lo mató. No solo a él, sino a todos sus séquitos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nadie podía atreverse a decir yo quiero ser sacerdote. No. Los sacerdotes eran llamados por Dios. Y Dios lo dijo, Aarón será sacerdote. ¿Y qué más? Dice, tus hijos serán los sacerdotes. Y el sumo sacerdote Aarón, el líder. Los demás sí servían en el templo, pero eran la familia de Aarón, los sacerdotes. Amado hermano, ¿qué cosa nos habla Pedro en ese pensamiento? Nos dice usted y yo, sobre todo a los creyentes que están siendo perseguidos, creyentes que están en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro dice, ustedes no se han convocado. Recuerda que la última vez hablamos, no nos hemos convocado para salvación. Él nos convocó, Él nos llamó. Hemos estado buscando otras cosas, hemos estado pensando en otras cosas. Quizás usted me escucha, estás pensando en otra cosa, pero te digo, Dios te está llamando. Dios te está llamando hoy. Quizás te has preguntado, ¿cuál es la religión correcta? Ya tanta gente habla. Pues Dios te dice hoy, Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor te está llamando. Y a los que nos ha llamado, recuerde una vez más, tú no te has autoconvocado, dice Pedro. Así como los sacerdotes no se autoconvocaban, sino es el Señor quien llamó. Pedro dice, ustedes han sido convocados, ahora son sacerdotes, pero es el Señor que les hizo sacerdotes, porque nuestro sumo sacerdote ahora ya no es Aarón, sino es Jesús. ¿Qué más en cuanto a los sacerdotes? En cuanto a los sacerdotes, antes de entrar, ¿no? Antes de entrar al servicio del templo, eran lavados, se lavaban y sobre todo eran ungidos con la sangre de los animales, una señal de su lavamiento de su pecado. Hermano, ¿qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 nos dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y escucha esto, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué privilegio, hermano! Ya no nos hemos lavado con la sangre de los animales. Cristo nos lavó con su sangre. ¿Qué más? En el Antiguo Testamento los sacerdotes, antes de poder entrar al servicio del templo, se vestían de blancura. Hasta la ropa interior eran de blanco puro, de lino fino. Ahora nos dice a nosotros en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis revestidos. Amado hermano, esta parte de la Biblia, esta parte de la instrucción, esta verdad que nos dice aquí es muy importante, porque tú y yo no podemos entrar delante de Dios tal como estamos. No. Si no nos viste Dios en la sangre, en la muerte, en la vida de su Hijo Jesucristo, no entraremos. Voy a explicar de esta manera. Tú y yo somos pecadores. Ahora puedes decir, yo no soy malo. Bueno, es lo que tú piensas, pero Dios nos dice que somos pecadores. Romanos capítulo 3 dice, no hay ni siquiera uno. Muy bien. ¿Cómo nos ve a nosotros Dios? Como pecadores. Pero lamentablemente no podemos entrar en esa condición. Y para que entremos adelante de Dios, tenemos que ser santos. Y no podemos, por más que usted se esfuerce. Ningún judío podía ser santo, podía cumplir todas las exigencias de Dios. Santidad es sinónimo de que tú tienes que vivir a la perfección, a las demandas de Dios. Y no podemos. Entonces, ¿cómo podemos entrar? Porque Dios nos dice, nadie va a entrar si no es santo.
La respuesta lo tenemos en el primer punto. Dios nos envió a su piedra viva. Jesús vino a este mundo, no solo a morir en nuestro lugar en la cruz, eso lo sabemos todos. Jesús no solo tomó nuestro lugar en la cruz, Jesús también ha vivido una vida santa, obedeciendo todas las demandas de Dios. Jesús no falló ningún mandamiento. Por eso usted escucha en capítulo 5 de Mateo diciendo a Jesús: yo no vine a abrogar la ley, o sea, yo no vine a quebrantar la ley. Jesús dice: yo no vine a hacer a un lado la ley. Jesús dice: yo vine a cumplir. Jesús ha vivido todas las exigencias de Dios, todas las demandas de Dios, Jesús las cumplió. Pero esta es la buena noticia. Cuando usted cree en Jesús, esa vida, esa justicia o esa vida santa de Jesús pasa a su cuenta. Y su cuenta de pecaminosidad, pasado, presente y futuro, pasa a la cuenta de Jesús. Él fue maldito en nuestro lugar y su vida perfecta ahora es imputado a nosotros. Y cuando Dios nos mira a nosotros, ahora nos mira en Cristo Jesús. Así como les dije en el Antiguo Testamento, los sacerdotes entraban al templo. No, ¿sabe qué? No, a mí me gusta el jean. No me quiero querer esa túnica. No, mucha cosa. No, así estoy bien. Así somos nosotros, ¿no? Así estoy bien. No, estoy bien, más fácil todavía con pantalón para servir, para hacer las cosas del Señor más rápido. No podías decir eso en el Antiguo Testamento. Tenías que vestirte de blanco, hasta la ropa interior de blanco, porque así dijo Dios. Y todo aquel sacerdote que entraba como se le daba la gana, moría en el acto mismo de adoración. Usted ha escuchado seguro. En el Nuevo Testamento tenemos una ilustración perfecta de esto. Jesús nos dice: había un hombre que organizó una boda para su hijo. Y cuando Jesús dice organizó la boda de este hombre, invitó a muchos. Pasó cartas de invitación. El día de la boda, el padre de familia dijo: siervos, vaya, digan a los invitados que vengan porque hoy es el día de la boda de mi hijo. Muy bien, los siervos salieron. Ninguno quería venir, todos se excusaron. Regresó triste el siervo. Y el amo de la casa, el padre, dijo: mira, quieran o no quieran venir, va a haber boda. Más bien vayan y díganle a los cojos, traigan a los cojos, a los mancos, a los ciegos, para que se llene mi casa. Y dicho hecho, sus siervos se fueron y trajeron todas las personas. Pero este padre de familia no solo que preparó el banquete, sino también preparó la ropa de gala para los invitados. Y cada invitado que llegaba se ponía su ropa de gala para el matrimonio, para las bodas, para la fiesta. Más o menos duraba una semana. Ahora, había uno, ¿no?, que no quiso poner la ropa. Dijo: estoy bien así estoy bien. Yo creo a mi manera en Dios. No, así estoy bien. Muy bien, empezó la boda. Y en la parábola nos dice que el padre de familia, cuando inicia la boda, entra el padre de familia y encuentra a aquel hombre que no está vestido con la ropa que el padre de familia ha preparado. Y le preguntó y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y la persona dice que no supo qué contestar. Y el padre de familia dijo: atad de manos, pies y manos, echadlo afuera. Allí será el crujir de dientes. ¿Qué nos enseña esa parábola? Las parábolas no son para entretenernos, no son para que quedemos fascinados en las historias. Recuerda que todas las escrituras nos hablan de alguien, Jesús, incluyendo las parábolas. Ahora, en esa parábola nos da bien claro lo que está diciendo Dios a la humanidad. Si no nos vestimos de Jesús, si Cristo no nos lava con su sangre, si Jesús no nos viste con su justicia, tú no vas a entrar al cielo. Tú no puedes decir, cuando tú llegues a la puerta en el cielo, delante del trono de Dios, tú no puedes decir: yo sé, Padre, que tú has enviado a tu Hijo Jesús, pero yo quiero yo te quiero a ti, sí, Jesús, pero yo te quiero a ti. Como mucha gente dice: yo creo en Dios. No es a tu manera, amado.
Usted tiene que revestirse en Jesús. Porque si no es así, no entrarás en tu propia justicia, en tu propia obra. Tampoco puedes combinar la obra de Jesús con tus obras. Eso lo encontramos en el libro de Gálatas. Usted seguro que ha leído Gálatas, si no te invito a leer. Las iglesias de Galacia, cuando Pablo escribe esa carta a las iglesias de Galacia, trató de combinar Jesús más obras, Jesús más circuncisión, Jesús más día de reposo, Jesús más ciertos tipos de alimentos no hay que consumir. No es Jesús más ofrendas, más bautismo, más descanso tal día. No, es solo Jesús, solo en Él. Por eso dice Pedro aquí, solo Él es la piedra angular, desechada por los hombres, pero aprobado por Dios. Solo Él es el camino, la verdad de la vida. Pablo dijo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otra manera de ser salvo. Solo cuando estemos revestidos de Cristo podemos llegar delante de Dios. Por eso dice, ¿no? Si Dios no ha escatimado en darnos a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar otras cosas? Pero si usted rechaza al Hijo de Dios, usted no tiene vida, no tiene perdón, porque todo el perdón de Dios, todo el amor de Dios que tú quieres de parte de Dios se encuentra en Jesús. Solo, usted dirá, pero Jesús. Sí, lee la Biblia. Saca usted a Jesús de la Biblia siempre deja de existir como Biblia. Las Escrituras nos hablan de Él. Entonces los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban vestidos de ropa limpia. En el Nuevo Testamento nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27, como he leído, voy a volver a leer, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, usted, amado hermano, que está en Cristo, qué privilegio, qué gozo. ¡Qué cosa más maravillosa para usted! Por eso, aunque el mundo te odie, aunque el mundo te rechace, aunque usted muera con esta enfermedad del virus, qué maravilloso usted va a entrar delante de Dios. Porque la muerte para nosotros los cristianos, escúcheme hermano, la muerte solo es una puerta de entrada a la gracia del Señor, para estar con el Señor por toda la eternidad. La muerte es una puerta de salida de este mundo. La muerte es una puerta de entrada al cielo. Pero para usted que rechaza a Jesús, la muerte es una puerta de entrada a un lugar de tormento por toda la eternidad. De allí no saldrás hasta que pagues por cada pecado que has cometido en este mundo. Y como Dios es eterno, te atormentará por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Pero la buena noticia es que Dios nos mandó a su Hijo para que te salve y te salve por toda la eternidad. Pero qué consuelo para nosotros, hermanos, que estamos revestidos en Cristo. Por eso cuando Pablo escribe la carta de Colosenses y a los Éfesos, Pablo dice, yo ruego para que ustedes entiendan qué significa estar en Cristo. Cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios en Cristo Jesús. Qué privilegio, hermanos, los que estamos en Jesús. Esto es nuestro consuelo en medio del dolor, en medio de la fragilidad, en medio de la desgracia. Nuestro consuelo es que estamos en Cristo. Ahora, recuerden el contexto de Pedro. Los cristianos están siendo despojados de los bienes, están siendo perseguidos. Más años después, Nerón va a echar la culpa a estos cristianos y los cristianos van a arder como antorchas, van a ser masacrados, van a ser lanzados a los animales salvajes, van a estar muriendo dentro de los
de teatros o circos romanos, allí van a estar siendo masacrados los cristianos, pero Pedro dice, ¿sabes? Aunque ellos les masacren a ustedes, jamás les puede quitar de Cristo, porque de Cristo estamos revestidos. No podemos sacarnos eso, no nos hemos autoconvocado, Él nos llamó. Y si usted vuelva a leer capítulo 1, versículo 5 de mi primera de Pedro, donde Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En el versículo 4 dice, Dios nos salvó para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se da cuenta? Aunque el mundo les despoje a los judíos, a los cristianos judíos, no pueden despojar de la herencia que está guardado en el cielo. Ese es el privilegio de ser sacerdotes del Señor. Pero también los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la función de sacrificar los corderos. Pero Pedro dice, regresando a nuestro estudio, dice, ahora sacrificamos sacrificios espirituales. Al final del versículo 5 dice, para que ofrezcáis sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amado hermano, usted que es cristiano, no vivimos para el mundo. Pablo dice en Romanos capítulo 6, deudores somos, no al mundo, no a la carne, sino al Señor. En el mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, Pedro nos ha dicho que debemos vivir en una vida de santidad. Capítulo 1, versículo 15. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Él es santo y nosotros debemos vivir en santidad. Eso significa que es el servicio que le prestamos al Señor. Las alabanzas que nos dice en Hebreos, ofrezcamos frutos de labios, que son las alabanzas. Romanos capítulo 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, en olor, en fragancia agradable al Señor, que es vuestro culto racional. O sea, toda nuestra vida ahora está al servicio del Señor. Para nosotros los cristianos no hay dualismo. Usted que es carpintero, usted que es albañil, usted que es un profesor maestro en primaria o secundaria, no hay trabajo secular y trabajo espiritual. Las 24 horas somos cristianos y estamos al servicio del Señor. Por eso Pablo en Colosenses y en Éfeso, en las cartas a los Colosenses y en la carta a los Efesios, Pablo dice a los cristianos, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor como para el Señor, porque a Cristo el Señor servís y de Cristo recibiremos las recompensas. Amado hermano, lo que usted haga, lo tiene que hacer como para el Señor, porque servimos a nuestro Dios. Ahora, por eso tiene que tener cuidado de qué está haciendo. No me diga que usted roba y robo en el nombre de Jesús y para el Señor. No estoy hablando de eso. Sino dice Pablo, haced las cosas como para el Señor. Entonces, usted es un sacerdote para agradar al Señor. Por último, queremos terminar. Pedro, lo que dice, no lo dice por decir, sino Pedro apela a las Escrituras, porque es lo que dice las Escrituras. Lo que está diciendo Pedro, que Jesús es la piedra escogida, Jesús es la piedra viva, y todo aquel que cree es edificado en Jesús, y todo aquel que rechaza está condenado. Dice Pedro, eso no es una invención de Pedro, es lo que dicen las Escrituras. Y para corroborar, cita 3 pasajes, y vamos a leer. Estamos en capítulo 2 del libro de Primera de Pedro, versículos 6 al 8. Cita 3 pasajes del Antiguo Testamento. Y leamos, y dice, por lo cual también dice las Escrituras. En Isaías, capítulo 28, verso 16, dice así, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. ¿Se da cuenta? Lo que Pedro estoy diciendo dice, no es una ocurrencia, no es una opinión petrina. Es lo que dice Dios en el Antiguo Testamento a través de los profetas.
Isaías capítulo 28, versículo 16, dijo así. Pero al final del versículo 6 es interesante. Dice, el que crea en Él no será avergonzado. Amado hermano, estar en Cristo no hay frustración. Estar en Cristo no hay pérdida. Nunca seremos defraudados, porque Dios es veraz, siempre cumple. Él es leal. Él es leal a sí mismo, leal a su palabra, y Él es fiel a sus planes. Y todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Es la primera cita que Pedro menciona. La segunda cita está en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 22. En el versículo 7 de nuestra lectura del día de hoy. Dice en el versículo 7, capítulo 2 de 1 de Pedro: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y luego cita Pedro Isaías capítulo 8, versículo 14. Y dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Esa es su desgracia. Los que no creen en Jesús, tropiezan en Jesús. Cristo es roca que hace caer. Amado, hoy Jesús es Salvador. Pero cuando venga por segunda vez, Él va a ser juez que destrozará a todos. ¿Por qué? Porque el que cree en Él tiene vida eterna. Porque el que no quiere creer en Él, el que rehúsa creer, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Como dije hace unos momentos, ese es el plan de Dios. Eso es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dice. Aunque todos los científicos de este mundo digan otra cosa, aunque todos los seres humanos que existan en este mundo digan lo contrario, lo que prima, lo que tiene validez, es lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice en su palabra, todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna. Porque Jesús es la base y Él es el ángulo, la piedra angular. Las casas eran techadas con la piedra final. También Él es la piedra de base. Pero todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pero todo aquel que rehúsa creer está condenado. Dios no va a cambiar de opinión. ¿Usted cree que Dios va a cambiar de opinión? No. Y todavía no, usted no ha visto nada. Usted todavía no ha visto nada de lo que un día va a ver. La ira de Dios se derramará sobre esta humanidad. La ira de Dios se derramará sobre su vida si usted no se acerca a Jesús. Porque Jesús agonizó en Gólgota. Jesús agonizó en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Usted sabe que Jesús dijo, si fuera posible, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios, que iba a derramarse sobre Él. Él agonizó. Jesús confesó a Pedro, a Jacobo y Juan, dijo, mi alma está angustiado hasta lo más profundo. Oren conmigo, oren. Y Pedro, Jacobo y Juan se quedaron dormidos. ¿Pero por qué Jesús agonizó? ¿Por qué Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la ira de Dios se derramó sobre Él. Pero si usted rechaza, esa ira se va a derramar sobre usted por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Amado, hoy el Señor nos está llamando, no solo para la salvación, amigo, hermano en Cristo, sino para que seas edificado en Él. Porque fuera de Cristo en este mundo, nada deseamos. Seamos edificados por Él. Y si no somos salvos, que el Señor nos salve. Oremos. Muchas gracias, Padre, por tu palabra.
nos has dado en este tiempo para estudiar tu santa palabra. Tu palabra que nos vivifica, nos golpea, nos quiebra el orgullo, Señor. Tu palabra nos fulmina porque nos hace ver cuán humanos somos, Señor. Pero aunque somos tan frágiles, aunque somos tan pasajeros como tú nos dices que somos neblina que aparece luego se desvanece, aunque seamos así, somos arrogantes, somos orgullosos y tenemos muchas veces el descaro de rechazarte a ti, Padre. Tenemos muchas veces el descaro de hacer a un lado la salvación que tú has dado al hombre a través de tu Hijo Jesucristo. Mas hoy te pedimos perdón. Mas hoy te decimos, Señor, ten piedad de nosotros. Sálvanos, sálvanos, Padre, por amor a ti mismo. Aquí están nuestras vidas. No queremos, Señor, ser tan atrevidos de poder hacer a un lado la obra de tu Hijo Jesucristo. ¿Quiénes somos, Señor? Miserable de nosotros. Pero a los que nos has salvado, Señor, edifícanos. Danos hambre y sed de conocer más a tu Hijo Jesucristo, para que seamos edificados en tu palabra, para que seamos edificados por medio de tu Espíritu Santo. En nuestra oración te pedimos así en esta hora, Padre, en Jesús. Amén. Amén. Es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Si vives débil y cargado, cuéntaselo en oración. Y en sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, estas pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo y el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Bueno, ahora me quiero despedir con este versículo que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, que nos dice de esta manera: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Que el Señor sea tu paz en este día y en cada circunstancia que tú estés atravesando.
Él dé paz a tu corazón. Recuerda que Él está contigo siempre y esa es su promesa. Dios te bendiga y te guarde. Hasta pronto.